vuelta en esta edición central de TVU Noticias. Le comentaba antes de ir a la pausa que vamos a conversar con el diputado Enrique Van Rysselberghe sobre una situación que pareciera ser bastante cotidiana. Son estas típicas cartas que llegan a los afiliados a las ISAPRES donde se comunica que se cambian ciertas cosas, se cambian ciertos planes, ciertos tramos, y no todos saben de qué se trata y qué perjuicios puede traer esta situación. Vamos a saludar al diputado. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy bien, pues, muy buenas noches. Bueno, y precisamente parte todo esto a raíz de que precisamente le llega una carta a usted, como cualquier persona, ¿cierto? Y se entera de esto, pero con la inquietud del legislador llega un poquito más allá. Exactamente, Héctor. Fue en los primeros días de octubre cuando yo recibí una carta certificada de mi ISAPRE en donde se me informaba que por distintos motivos se me iba a reajustar, en realidad ocupaban otra palabra, pero se me iba a reajustar en un 5,3%. Una palabra más enredada, seguramente. No recuerdo, pero finalmente en la práctica era un reajuste, sí, un alza de precio por sobre la UEF. Recordemos que los planes de la ISAPRES están en UEF, de modo tal que se puedan reajustar automáticamente en base a esa unidad monetaria. Y a mí se me estaba informando, a través de esta carta certificada, que mi plan iba a sufrir un alza de un 5,3% y que yo tenía la opción de asumir esa alza o de cambiarme a algún otro plan dentro de la misma ISAPRE o de cambiarme a ISAPRE. Y si yo no respondía dentro de un determinado plazo, finalmente la ISAPRE entendía que yo asentía esa alza. Ahora bien, cuando me llegó esta carta, tuve la oportunidad de compartirle esta situación a un amigo abogado. Y él me indicó que en realidad esto no corresponde, esa alza está fuera de la ley, es una alza arbitraria. Y hoy día, si es que la Superintendencia de Salud no toma cartas en el asunto, a uno como afiliado lo que le queda por hacer es interponer en la Corte de Apelaciones un recurso de protección para pedirle al Poder Judicial que no permita esta alza. Bueno, así lo hice. Mi abogado me había indicado que en un 99,9% de los casos estos recursos de protección son efectivamente acogidos y las costas del abogado las termina pagando, en este caso, la ISAPRE. Ahora, ¿cuál es el problema en este sentido? Porque hay un vacío legal en esta situación. Las ISAPRES están gestionando todo esto a raíz de la debilidad de la ley o definitivamente están transgrediendo alguna norma. Están transgrediendo una norma y aquí en el fondo hay una omisión. ¿De quién? De la Superintendencia de Salud, quien debiese fiscalizar esta situación y efectivamente impedir que se realice, y si se realiza por una determinada ISAPRE, aplicarle todo el rigor de la ley, que puede llegar a una multa por cada caso de hasta 1000 UEFs. Entonces, para terminar la historia que te estaba comentando, yo interpuse el recurso de protección y efectivamente, en mi caso, por haber interpuesto el recurso de protección a tiempo, yo impedí que finalmente a mi plan de salud se le elevara el precio en un 5,3% por sobre el valor del UEF. Pero este precio es absolutamente arbitrario. No hay ninguna explicación del por qué se aumenta el valor en este caso del plan. En la carta te daban algunas explicaciones, pero el punto está en que eso está fuera de la ley. Toda alza, por más que se informe en una carta y se den explicaciones, si a ti te llega una carta de tu ISAPRE y se te informa que por cualquier motivo te van a subir el valor de tu plan por sobre el valor del UEF, esa alza es arbitraria, está fuera de la ley. Y si la Superintendencia no ha tomado cartas en el asunto, uno como afiliado tiene la opción de, antes de 30 días desde que te llegó la carta, interponer un recurso de protección con un 99,9% de probabilidad de éxito. Ahora el punto está, Héctor, en que yo creo que aquí primero hay que ayudar a tomar conciencia a la ciudadanía, que si a cualquiera de nuestros televidentes le llega una carta de su ISAPRE y le informan esto que me informaron a mí, eso está fuera de la ley. Y lo segundo, que yo ya estoy trabajando con algunos colegas en el Parlamento, es exigirle al Superintendente de Salud que tome cartas en el asunto y que utilice todas sus facultades, todas las facultades que le entrega la ley para evitar que esto ocurra y que además a quienes hayan sufrido
esta alza y no hayan interpuesto a tiempo recursos de protección, se les restituya el valor que pagaron de más. O sea, algo retroactivo. Ahora, diputado, usted entenderá y también comprenderá que lamentablemente la gente no tiene tiempo. Y lo más probable es que, no sé qué porcentaje, pero un alto porcentaje de la gente que nos está viendo a esta hora, tal vez le ha llegado esa carta, no la ha visto, o si la ha visto, le es muy difícil ir a presentar un recurso de protección por muchas razones. ¿Qué pasa con la legislación en ese sentido? ¿Se puede realizar una modificación que no, en este caso, tenga que pasar por la superintendencia, sino que definitivamente sea algo que ya esté normado, que sea una ley? Sí. A ver, dos cosas. Lo primero, si hay algún televidente que ha recibido esta carta y le complica conseguir un abogado para interponer en la Corte de Apelaciones un recurso de protección, que se acerque a mi oficina. Yo tengo un conjunto de abogados que me asisten y que probablemente no van a tener ningún problema en poder hacer lo mismo que se hizo conmigo, sin cobrar. Y lo segundo es que aquí, fundamentalmente, Héctor, hay una grave omisión, una gravísima omisión del superintendente de salud. Y en ese sentido, vuelvo a recalcar que yo ya me puse en contacto con Javier Macaya, colega diputado de la UDI, que preside la Comisión de Salud, para que una vez terminada esta semana distrital y de vuelta a Valparaíso, se cite al superintendente de salud para que dé explicaciones y fundamentalmente se comprometa, y más que comprometa, haga su trabajo y efectivamente impida que esto sea una práctica en esta industria.